Hay una verdad que los narcisistas nunca quieren que sepas. Cuando te vas en silencio, sin una sola queja, ni una palabra de reproche, ese momento marca el inicio de un colapso profundo dentro de ellos. Fingirán fortaleza. Publicarán fotos sonriendo. Presumirán una nueva relación como si nada hubiera pasado. Pero detrás de esa máscara hay una tormenta emocional que no pueden controlar. Un derrumbe silencioso que los consume por dentro. En el video de hoy vamos a explorar las 5 etapas psicológicas que atraviesa un narcisista después de que tú te alejas, no para regodearnos, sino para que entiendas algo importante. Has sido mucho más fuerte de lo que alguna vez creíste. Si alguna vez fuiste manipulado, si amaste a alguien que nunca supo realmente cómo amarte. Quédate hasta el final de este video. Y si sientes que este camino resuena contigo, no olvides suscribirte al canal para que podamos seguir avanzando juntos en este viaje de sanación y despertar tan necesario. 1. Etapa de la negación. Cuando la realidad se vuelve inaceptable. Te fuiste, en silencio, sin explosiones, sin culpa, sin venganza. Y fue precisamente esa calma lo que marcó el inicio del colapso interior del narcisista. Ellos quieren que creas que no significaste nada, que tu ausencia no dejó vacío alguno, que están más felices que nunca. Lo muestran con fotos sonrientes, frases frías, cuidadosamente calculadas y un silencio estratégico usado como arma. Cada movimiento tiene un solo propósito: hacerte sentir que no importaste. Que solo fuiste un personaje más en el grandioso guión que se escriben a sí mismos. Pero no te dejes engañar por las apariencias. Porque si tuviste el coraje de irte sin mirar atrás, hiciste lo impensable. Les quitaste el espejo. Ese espejo que reflejaba la imagen falsa de sí mismos, esa en la que ellos creían para existir. Para otros, una ruptura es una pérdida dolorosa, pero sanable. Para un narcisista, es una catástrofe. No te amaban por ser tú. Te necesitaban porque eras su reflejo. Eras la audiencia que validaba su espectáculo, la fuente que alimentaba su necesidad de sentirse admirados y deseados. Cuando te vas, no solo terminas una relación. Desmantelas un sistema completo de suministro emocional que construyeron a tu alrededor. Y por eso necesitan fingir que están bien. Necesitan publicar fotos alegres, contar que tú eras demasiado dramático o inestable. No porque realmente lo crean, sino porque necesitan creerlo para no derrumbarse. Su autoestima es tan frágil que aceptar que te fuiste porque viste la verdad sería como romper el espejo en 1000 pedazos. No los verás llorar. No los escucharás suplicarte que regreses. Porque eso implicaría mostrarse vulnerables, algo que su ego no puede tolerar. En lugar de eso, eligen actuar. Montan un escenario donde tú fuiste el problema y ellos los que salieron adelante. No dirán te extraño. Dirán estoy bien, ya lo superé. Pero lo que no dicen, lo que no pueden enfrentar, es que por dentro hay un pánico silencioso estallando. Porque no perdiste solo su amor, perdiste su control. Sin ti ya no hay a quien manipular. No hay a quien dirigir emocionalmente. No hay a quien culpar, ignorar, seducir y volver a ignorar. Sus estrategias de siempre pierden efecto cuando tú ya no estás en el juego. Crees que te olvidaron, no. Te observan cada día. Ven tus historias, leen tus publicaciones, analizan tus fotos. Buscan señales de que aún les importas.
de que todavía tienen poder. Solo una reacción, un mensaje, un like, un comentario, les basta para creerse que siguen teniendo el control. Pero tú no respondes. Guardas silencio. Te alejas sin justificarte. Y eso los descoloca, porque por primera vez no controlan la narrativa. Pensaban que eras débil, demasiado emocional, demasiado sensible, demasiado vulnerable. Pero ahora eres tú quien pone fin, quien no reacciona, quien ya no se aferra. Y eso los obliga a enfrentar su mayor miedo, que jamás fueron tan fuertes como creían. Tú no fuiste solo una pareja. Fuiste la única luz que iluminaba esa parte humana que ocultan incluso de sí mismos. Y cuando te fuiste, esa luz se apagó. Y la oscuridad es un lugar donde el narcisista nunca se atreve a quedarse mucho tiempo. No creas que solo te fuiste. Te convertiste en el comienzo de la verdad. Y la verdad, por más que se oculte, siempre explota. Cuando ya no queda nadie que la sostenga con mentiras. 2. Segunda etapa. La ira silenciosa y el pánico sin nombre, cuando tu silencio no solo les quita el poder, sino que les arrebata su identidad. No respondes, ni un mensaje, ni una mirada atrás, ni una explicación. Y es entonces cuando la ira comienza a acumularse. Pero no es una rabia cualquiera, es una furia nacida de la pérdida de control del ego herido y frágil, de un narcisista que siempre se creyó invencible. Cuando la negación ya no basta para sostenerlos, caen en una segunda fase la rabia y el pánico. Y lo más aterrador, jamás admitirán que es por miedo a perderte. Dirán que no valías la pena, que nunca los entendiste realmente, o que ya encontraron a alguien mejor. Pero eso no es más que un escudo. Detrás se esconde un torbellino emocional que no saben cómo contener un vacío que crece cada día sin ti como fuente emocional. En su mente tu silencio es rebeldía. No pueden comprender que ya no los necesitas. Tú que antes siempre tratabas de entenderlos, de aguantar, de esperar su cambio. Ahora callas no para manipular, sino para sanar. Y eso los amenaza. Nadie se aleja de un narcisista sin consecuencias, ese es el guión que ellos mismos han escrito. Y tú estás rompiendo ese guión con una serenidad que los desarma. Empiezan a reaccionar, no con disculpas genuinas, sino con comentarios venenosos. Sabía que eras débil. Ya encontré a alguien que sí vale la pena. Pero tras esas palabras hay un grito desesperado. Déjame creer que aún tengo poder. No están expresando emociones. Están intentando activarte. Porque si reaccionas, si respondes, si te enfadas, ellos ganan. Sigues siendo parte del juego. Pero si guardas silencio, se derrumban. Y si sigues sin responder, intensifican. Presumen una nueva relación. Publican fotos románticas. Revisitan lugares que fueron de ustedes no para ser felices, sino para hacerte daño. Cada gesto aparentemente inofensivo es parte de una estrategia. Están jugando a ver quién parpadea primero. Pero tú no parpadeas. Te mantienes firme. Sin comentarios, sin mensajes, sin caer en los celos. Y ahí empieza el verdadero pánico. Ya no te entienden. No pueden predecirte. Y un narcisista que no puede controlar su objetivo entra en una profunda desorientación. Entonces comienzan a sabotear. No solo a ti, sino a todo su entorno.
Hablan mal de ti con amigos, familia, colegas. Inventan una narrativa donde ellos son la víctima, el abandonado, el traicionado. No buscan compasión. Buscan recuperar el control de la imagen. Si no pueden controlar a la persona, controlarán cómo el mundo la percibe. Pero nada de eso calma el pánico interno. Solo los hunde más en el caos emocional. Algunos se refugian en el trabajo, otros en adicciones o relaciones fugaces. Pero no logran recuperar el equilibrio, porque ese equilibrio venía de ti, de cómo los mirabas, los escuchabas, intentabas comprenderlos. Y ahora esa mirada ya no está. Lo más peligroso es que pueden fingir ser la buena persona. Volverán con mensajes dulces, con disculpas, con promesas. Pero mantente alerta, no es transformación, es táctica. Si cedes el ciclo, se reinicia esta vez más sutil, más hábil, más destructivo. ¿Ves? Están luchando contra la impotencia, aferrándose a cualquier fragmento de poder. Y si les das una migaja, reaviva su adicción al control. Pero si mantienes tu silencio, si no vuelves, la rabia se convierte en desesperación. Una desesperación sin salida. Recuerda esta verdad. Quien realmente no le importas no necesita probar nada. Pero un narcisista sí. Necesita que veas que está bien, porque en el fondo sabe que no lo está. Y cuando todo falla, cuando sigues siendo ese muro inquebrantable, comienzan a sentir una emoción que siempre han temido: el vacío. Y así se preparan para la tercera etapa. Reconstruir su ego mediante un reemplazo. Pero antes de llegar ahí, entiende esto. Todos sus gestos dramáticos no son porque no significaste nada, sino porque tú fuiste el primero en no mirar atrás. Y eso es una herida que ningún personaje puede esconder. 3. Etapa 3. Reconstrucción del ego, a través del reemplazo. Cuando intentan llenar el vacío con otra sombra, pero solo se encuentran desapareciendo. Cuando su rabia ya no te alcanza, cuando cada intento de manipulación, provocación o control fracasa, una verdad helada comienza a emerger en la mente del narcisista: realmente has salido de su órbita. Y para alguien que vive de la ilusión del poder, eso es como perder el oxígeno. Ya no hay escenario, ya no hay público que refleje su imagen construida. Cada palabra, cada táctica, se desvanece en tu silencio. Así que cambian de estrategia no para sanar, sino para reemplazar. Poco tiempo después de tu partida, aparece alguien nuevo. No por amor, no porque te hayan superado, sino porque no soportan enfrentarse a sí mismos en el silencio. Necesitan otro espejo cualquiera que les devuelva una imagen de existencia, aunque sea falsa. Empieza entonces la reconstrucción del ego, repitiendo el mismo guión de siempre. Halagos intensos, promesas de un futuro brillante, gestos románticos dignos de una película. Todo aquello que una vez usaron para enamorarte, ahora se recicla para otro público con más rapidez, más intensidad, pero menos alma. No hay conexión real, no hay mirada auténtica, no hay empatía. La nueva persona no es amada, es usada. Como herramienta, como accesorio. Un recurso más para calmar ese ego agrietado. Un testigo para una historia de amor nueva, que en realidad no es más que una copia vacía del mismo libreto de siempre. Lo que más se esfuerzan por lograr no es una relación, sino probarle al mundo y a sí mismos que te han reemplazado.
Publican fotos románticas, escriben frases poéticas, exhiben gestos de amor como si tú nunca hubieras existido. Pero tú sí exististe. Y lo que no pueden admitir es que fuiste la única persona que realmente los vio. Viste sus heridas, su sombra, su fragilidad que tanto intentan ocultar. Y te quedaste hasta que no pudiste más. No por debilidad, sino porque fuiste lo suficientemente fuerte para elegir la verdad por encima de la ilusión. La nueva persona no ve todo eso. No porque no quiera, sino porque nunca se lo mostrarán. Y el narcisista no tiene paciencia para construir una conexión real. Solo quiere ser iluminado de nuevo, rápido, fácil. Y cuando esa conexión superficial no logra tapar las grietas, empieza a colarse la ausencia. Comienzan a extrañarte no por amor, sino por la sensación de ser visto a través de tus ojos. Por tu paciencia, tu comprensión silenciosa, tu capacidad de quedarte no por necesidad, sino por respeto. La nueva pareja puede ser más complaciente, menos desafiante, pero no los hace sentir únicos. No despierta esa fantasía de grandeza que tú, sin saberlo, solías alimentar. Entonces comienzan las comparaciones. No lo dicen, pero lo piensan. Una canción que los lleva a un recuerdo contigo. Un gesto que les recuerda cómo solías tomarles la mano. Una tarde vacía donde sienten sin admitirlo que la nueva persona no les hace sentir nada real. Así que aceleran. Se comprometen rápido. Se mudan juntos. Publican fotos felices sin parar. Pero en el fondo, saben que solo intentan recrear algo que una vez tuvieron contigo y que nunca valoraron cuando lo tuvieron. Tu nombre ya no se menciona, pero tu imagen sigue ahí, silenciosa, en los rincones de su memoria que no pueden controlar. Y esa presencia les incomoda, no porque aún te amen, sino porque no pueden olvidarte, porque tú los viste como nadie más lo hizo. Viste su verdad, y aún así te quedaste, hasta que te fuiste. Y cuando lo hiciste, no fue una huida cobarde, fue un acto de valentía. Todos esos viajes lujosos, esas cenas a la luz de las velas, esas fotos rebosantes de amor, no son más que un teatro con un solo objetivo, hacerte creer que ya no importas. Pero si de verdad no importaras, ¿por qué siguen actuando para ti? Y cuando la obra pierde espectadores, cuando la nueva pareja también nota el vacío detrás de las sonrisas, cuando la máscara empieza a resquebrajarse, el narcisista ya no puede seguir negando. Te han perdido de verdad. No solo físicamente, sino emocionalmente, energéticamente, en esa conexión profunda que tal vez nunca entendieron, pero sí sintieron. Y eso es lo que no se puede reemplazar. Porque no se trata del lugar que ocupabas, sino del valor que aportabas. 4. Etapa 4. El colapso en silencio. Cuando el ruido desaparece y la oscuridad devora lo que queda de lo humano. Silencio. Ya no hay acusaciones. Ya no hay fotos románticas presumiendo un nuevo amor. Ya no hay mensajes disfrazados de curiosidad. Todo el ruido familiar del narcisista desaparece de repente dejando un vacío helado. Ese mismo vacío que antes anhelabas y que ahora comprendes no es paz. Es el signo del colapso. Ya no queda nadie a quien manipular. Nadie que refleje.
nadie que justifique la existencia de la máscara. Y así, cuando el narcisista no puede controlarte, no puede reemplazarte y no puede distraerse del dolor a través de otro, empieza a desintegrarse desde adentro. Puede que siga yendo al trabajo, que aún sonría, que publique algún momento luminoso en redes sociales. Pero si miras con atención, verás que su mirada ha cambiado. Ya no hay ese brillo de superioridad. Ya no hay pasión, ni siquiera fingida. Solo queda el vacío cubierto por un disfraz conocido: eficiencia, actuación, supervivencia. En esta etapa el narcisista ya no interpreta el papel de ganador. Ha agotado toda fuente de energía emocional ajena. No queda nadie a quien manipular, nadie a quien culpar, nadie que le evite el encuentro con su yo más real. Y eso lo obliga a enfrentar algo para lo cual nunca estuvo preparado: su propia presencia, sin reflejo, sin validación. Para una persona común, el silencio puede ser una oportunidad de introspección, de sanación, de regreso a casa. Pero para quien nunca aprendió a quedarse quieto consigo mismo, el silencio es un abismo. Un espacio sin palabras donde cada ilusión se rompe en pedazos. ¿Pensaste alguna vez? Quizás ahora sí son felices. Pero la verdad es que quien realmente es feliz no necesita demostrarlo. Quien está en paz no monta un escenario. Y ellos, después de tanto actuar, están exhaustos. Algunos se lanzan de lleno al trabajo, metas sin fin, productividad extrema, éxitos acumulados. No para crecer, sino para huir. Huir del dolor. Huir del recuerdo. Huir del presente. Otros se pierden en adicciones, fiestas descontroladas, compras compulsivas, sexo sin conexión, o simplemente un consumo excesivo de contenido para silenciar la soledad. Pero en el fondo todo busca lo mismo: no sentir. Y cuanto más intentan no sentir, más se alejan de sí mismos. Ya no saben qué es amar. No comprenden el origen de su dolor. No distinguen entre emoción real y actuación. Y cuando la distancia con su verdadero ser se vuelve insalvable, caen en un estado de desconexión total, despersonalización. Sienten que viven una vida ajena, mirando todo a través de un vidrio empañado, sin claridad, sin sentido. Por eso, pueden desaparecer súbitamente de redes, o por el contrario, hacerse más ruidosos que nunca. Ambas cosas expresan lo mismo: ya no controlan su mundo interno y están intentando esconderlo. En este derrumbe puede que escuchen una canción que tú amabas. Pasen por un lugar que compartieron contigo. Lean un mensaje antiguo por accidente. Y en ese instante se enfrentan a lo que tanto negaron: tú fuiste real. Ese amor fue real. Y esta pérdida no puede ser borrada con un acto teatral. Puede que odien recordarte, no porque les hiciste daño, sino porque les recuerdas a sí mismos, a ese yo verdadero que nunca se atrevieron a desarrollar. Tú los viste detrás de la máscara, y te quedaste. Fuiste paciente, y luego te fuiste. No por debilidad, sino porque fuiste lo bastante fuerte para decir: no puedo seguir perdiéndome para retener a alguien que no es real. Eso fue lo que los rompió. Tú no fuiste su gran herida. Fuiste la verdad que trajiste contigo. La prueba de que ya no podían controlarte, ni engañarte, y sin nadie a quien manipular, todas sus ilusiones de poder se derrumban. Ahora, cuando se sientan solos en medio de la noche, rodeados del ruido artificial de una vida construida,
Para aparentar solo queda una pregunta. ¿Quién soy si ya nadie me ve? Una pregunta sin respuesta. Porque fueron ellos mismos quienes evitaron buscarla desde el principio. Eligieron la huida, eligieron el personaje, eligieron ganar, por encima de amar. Así que ahora no necesitas volver. No necesitas preguntar si están bien, ni escuchar disculpas, ni ver señales de arrepentimiento para saber que están cayendo. Ya los salvaste antes, una y otra vez. Les mostraste otra manera, y la rechazaron. Eligieron la falsedad, eligieron el control, eligieron el ego por encima del corazón. Por eso ahora, lo único que debes hacer es seguir avanzando con la fuerza silenciosa de tu autenticidad. No por venganza, sino por fidelidad a la verdad. La verdad de que una vez amaste profundamente, pero no perdiste tu esencia por ello. Y esa es la mayor transformación de todas. Mientras ellos colapsan por perder su reflejo, tú te vuelves más completo que nunca, porque has aprendido a verte, sin necesidad de ningún espejo. 5. Etapa 5. Despertar o colapso total. Cuando ya no hay a quien culpar, y la verdad es lo único que queda. Al final del camino, el narcisista se encuentra ante una encrucijada que nadie puede evitar. Toda negación, toda rabia, cada reemplazo y cada actuación se han agotado. Ya no hay nuevas personas que funcionen como espejos. Ya no estás tú para ser manipulado. No queda público que aplauda la función. Solo quedan ellos y su propio reflejo, desnudos sin máscara, sin guión. Este es el momento en que todo narcisista debe enfrentar aquello de lo que ha huido toda su vida. ¿Quién soy yo si ya no puedo controlar a nadie? Y solo hay dos caminos. Uno, despertar, soltar el falso ego, mirar de frente la herida raíz y comenzar desde cero a aprender a vivir en autenticidad. 2, colapsar por completo, regresar al mismo ciclo de siempre, pero con menos energía, menos fe, y cada vez más lejos de sí mismos. El camino del despertar, si sucede, es silencioso. No hay fuegos artificiales. No hay lágrimas melodramáticas. No hay discursos de disculpas. Solo un susurro quebrado en la mente. Ya no sé quién soy. Y no, eso no es debilidad. Es la primera vez que el ego se arrodilla. Y si tienen suficiente valentía, ese instante puede marcar el primer encuentro con la verdad. En los escasos casos donde esto ocurre, el narcisista puede buscar terapia, meditación o caminos de sanación que antes despreciaban. Empiezan a escuchar, a asumir responsabilidad, no para manipular, no para ganar una discusión, sino porque por fin quieren entender por qué todo se desmoronó. Aprenden a distinguir entre controlar y amar, entre mostrar y conectar, entre vivir para ser admirados y vivir para ser comprendidos. Empiezan a amar no para recibir amor, sino para darlo sin condiciones. Y comprenden que la única persona que puede salvarlos son ellos mismos cuando se atreven a dejar morir la versión falsa que creían ser. Pero ese camino es poco común, porque duele, porque exige reconocer que han vivido en una ilusión, que hirieron a otros no porque lo merecieran, sino porque temían tanto al dolor que preferían provocarlo antes que sentirlo. Y esa verdad para muchos narcisistas es insoportable. Por eso la mayoría elige el segundo camino, el colapso total.
Encuentran a alguien nuevo. Repiten el viejo guión, pero ya sin pasión. Dicen palabras bonitas que ni ellos creen. Manipulan, controlan, fingen celos. Pero ya no sienten triunfo al ver a otros rendirse. Solo se interpretan a sí mismos como una copia desgastada de un personaje que creían poderoso y que hoy es solo una sombra. Y así viven sin realmente vivir. Ya no confían en nadie, ni siquiera en ellos mismos. Se convierten en maniquíes sociales, dicen, lo correcto, se comportan con cordialidad, incluso pueden seguir siendo admirados. Pero por dentro hay un centro vacío, sin emoción, sin conexión, sin ancla interior. Lo más temible es que en esta etapa pueden volverse más peligrosos que nunca, no porque odien, sino porque ya no tienen nada que perder. Manipulan no para ganar, sino para probar que aún existen. Dañan no por placer, sino porque no saben hacer otra cosa. Ese es el único lenguaje emocional que han aprendido para evitar su propio quiebre. Y tú que los amaste, que intentaste salvarlos, al final debes aceptar una verdad dolorosa: no puedes salvarlos. Y no es tu responsabilidad hacerlo. Ya les diste oportunidades. Creíste en esa parte humana que intuías detrás de la máscara. Esperaste que si amabas lo suficiente, si eras paciente, si dabas sin medida, ellos cambiarían. Pero ahora lo sabes, la sanación no viene desde afuera. Debe ser una decisión interna. Y si ellos no la toman, nada de lo que tú hagas puede cambiar su destino. Solo pospone lo inevitable. Pueden colapsar, quedarse atrapados para siempre en ese ciclo sin fin, convertirse en la versión más agotada de sí mismos. Pero eso no es culpa tuya. Es la consecuencia de haber rechazado las verdades que tú, con todo amor, trataste de mostrarles. Y algún día, en un silencio inesperado, puede que piensen en ti. No con rabia, no para culparte, sino con una tristeza callada. Fuiste la única persona que los amó de verdad, que los vio incluso sus sombras, y que tuvo el coraje de marcharse cuando el amor dejó de ser amor. No dejaste odio, dejaste verdad. La verdad de que amaste, pero no a ciegas. Que diste, pero sin perderte. Que te fuiste no por egoísmo, sino porque creciste más allá del papel que ellos necesitaban que interpretaras. ¿Te preguntaste alguna vez: ¿se arrepentirán? ¿Pensarán en mí? ¿Les dolerá mi ausencia? Ahora lo sabes. Puede que nunca lo digan. Pero empezaron a romperse en silencio desde el día en que elegiste la verdad por encima de la ilusión. Desde el día en que dejaste de responder. Desde el momento en que decidiste que no necesitabas disculpas, ni validación, ni una reconciliación actuada. No necesitas verlos caer para saber que tenías razón. Solo necesitas seguir caminando, sin mirar atrás, porque este camino no fue solo una despedida, fue tu renacimiento. Tú has atravesado la oscuridad. No porque no hayas amado profundamente, sino porque aprendiste que el amor verdadero no puede existir si el precio es perderte a ti mismo. Has sacrificado, has perdonado, has escuchado tanto que llegaste a perder tu propia voz. Pero entonces lo comprendiste. El silencio no siempre es rendición. A veces es la declaración más poderosa. Es la campana que anuncia un despertar, no el de ellos, sino el tuyo. Cuando te fuiste, no solo dejaste una relación tóxica. Saliste de un ciclo de negación, manipulación y actuaciones. Y lo más importante, caminaste hacia la luz,
donde tu verdad, tus valores y tu dignidad pueden sanar y brillar de nuevo. No dejes que su silencio te engañe. No permitas que las apariencias te hagan dudar de tu intuición. La verdad es simple, nadie puede actuar para siempre, especialmente cuando ya no hay nadie dispuesto a mirar. Y tú, quien fue llamado demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado indulgente, eres en realidad la persona más fuerte. Porque tuviste el coraje de hacer lo que ellos jamás podrían ser auténtico. Amar de verdad y soltar con amor. Puede que nunca escuches su arrepentimiento. No habrá carta de disculpa, ni lágrimas públicas, ni un último encuentro. Pero ya no necesitas nada de eso, porque ahora tienes lo que ellos perdieron: libertad interior. Esa paz que no se compra. Esa firmeza que resiste tormentas sin que nadie más defina quién eres. Si este viaje ha tocado tu corazón, si alguna vez te sentiste solo juzgado por haber tenido el valor de marcharte herido, por haber amado con el alma, recuerda esto: no estás solo. Hay millones de personas allá afuera que han recorrido senderos parecidos, aprendiendo a sanar cada día. Y tú eres parte de ellos. Una luz verdadera en un mundo lleno de máscara. Si quieres seguir caminando con nosotros en este camino de sanación, despertar y amor consciente, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final de cada video. Porque aquí no solo contamos la historia de siempre, aquí estamos reescribiéndonos. Ellos te hirieron, pero hoy tú eres la prueba viviente de que la verdad jamás se derrumba. Y tú, justamente, tú eres quien al final ha ganado.